Revista de prensa en Directo América de France 24. Abrimos nuestra revista de prensa de hoy lunes con Marta Moya. Marta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Como siempre, nos vamos hasta Irán porque los medios locales hoy titulan en sus portadas con una doble moral de Occidente sobre el uso de las fuerzas policiales. Concretamente citan a Reino Unido. Esto también por esta confusión que hay sobre si se va a desmantelar o no esta polémica publicidad de la moral iraní. Vamos con el Iran Daily. Sí, Raúl, buenos días. Vamos a empezar con el Iran Daily, que titula en su portada impresa: el primer ministro británico promete aumentar los poderes policiales para reprimir las protestas. Todo esto, como decías, ¿no?, después de la polémica que ha habido sobre si se va a disolver o no la policía de la moral. Rishi Sunak, el primer ministro británico, dijo que va a dar a los policías lo que necesiten para reprimir a los manifestantes en un momento en el que se prevén huelgas y manifestaciones por el alto costo de vida o por esta situación económica que vive el país en los últimos tiempos, ¿no? El cambio climático también está entre las previsiones de las manifestaciones y esta portada iraní critica ese doble rasero que tiene Occidente, concretamente Reino Unido. Vamos ahora con el Tehran Times. En la misma línea, Raúl, aplastadas en Occidente, alentadas en Irán. Vuelve, ¿no?, a esta cosa sobre si el Reino Unido puede decir que sí a aumentar los poderes de las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad del Estado en este momento, mientras critica el hacer de las fuerzas de seguridad iraníes en el marco de las protestas que empezaron en septiembre. Concretamente, cita el Tehran Times al portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, que bromeaba ayer en Twitter sobre este doble rasero, diciendo: los líderes de estos regímenes ahora presentan su definición deseada de disturbios y protestas después de calificar el terrorismo bueno o malo. También, Marta, repasamos qué dicen los medios iraníes independientes en el exterior sobre estos últimos acontecimientos dentro de Irán. Esto en el marco de las protestas, pero antes vamos a repasar un artículo del medio británico The Guardian sobre un llamado a una posible huelga general. Sí, Raúl, el Guardian titula así: manifestantes iraníes llaman a una huelga de 3 días mientras aumenta la presión sobre el régimen. Los medios estatales, como decíamos, se han distanciado de estas calificaciones del fiscal general de la Nación, diciendo que se iba a disolver la policía de la moral porque el fiscal de la Nación no tiene la competencia para decidir el futuro de la institución. En medio de la confusión, se hizo un llamado a 3 días de huelga general para seguir presionando al gobierno, incluida una gran manifestación el miércoles en la Plaza Azadi en Teherán. Estos llamados se dan en los últimos tiempos, ¿no?, que se ha traducido en estos llamados, a la huelga general se han traducido en los últimos tiempos en una escalada de los disturbios. Veremos qué pasa en estos días, ¿no? El domingo, después de una reunión a puerta cerrada entre altos funcionarios con el presidente del gobierno, Raisi, un legislador dijo después que el gobierno estaba prestando atención a las demandas de la gente. También destaca este artículo del Guardian las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos en Irán, que dijo que el gobierno de Raisi está en un círculo vicioso con su represión de las protestas, ¿no? Dice tal cual: mientras más se reprime en Irán, más sanciones hay. Contra más sanciones, más aislamiento. Contra más aislamiento, más acercamiento a Rusia. Cuanto más acercamiento a Rusia, más sanciones, el clima se deteriora más para una diplomacia nuclear. También Estados Unidos, destaca este artículo, prevé votar a favor de la expulsión de Irán en el Comité de la ONU sobre la condición de la mujer, que está prevista, Raúl, para el 14 de diciembre. Marta, vamos con el Iran International. Sí, Raúl, y este es un artículo que destaca que se ha filtrado un audio en el que 80 manifestantes iraníes se enfrentarían a la pena de muerte. Este audio es una filtración de una reunión de miembros del régimen, concretamente del Consejo de las Fuerzas de la Revolución Islámica, que es una coalición conservadora dentro del espectro político iraní. En este audio, el líder de la coalición le pregunta al secretario que le cuente cómo van estos últimos acontecimientos. Y él dice, el portavoz, Reza Devari, que 80 personas, entre ellas 10 menores de edad, estarían acusadas de delitos de enemigos de Dios y corrupción en la tierra, que ambos delitos se castigan con la pena de muerte. El ayatolá habría pedido que los detenidos fueran ejecutados sobre la base del principio de Qisas, que evoca el precepto islámico del ojo por ojo,
pero con eso solo se podrían ejecutar a 10 personas. Por tanto, se prevé que los ejecuten por estos delitos de corrupción en la tierra y enemigos de Dios. Avanzamos, Marta, con el Iron Wire. El Iron Wire titula una joven iraní detenida durante 46 días por un tuit. Nos referimos a Parisa Sorabi, que publicó un solo tuit criticando al gobierno iraní. Fue llamada primero a la comisaría por la policía del Internet, la liberaron un día después y después la volvieron a llamar y detener y posteriormente encarcelar. En estos más de 40 días en prisión se le ha privado de atención médica porque esta joven fue operada días antes de su detención de un tumor cerebral y se le ha negado cualquier acceso a medicamentos. Incluso la policía también ha negado a la familia que sea trasladada a un centro hospitalario. Rápidamente, Marta, cerramos con un análisis del New York Times en el que repasa a través de los videos en redes sociales cuál es la magnitud de estas protestas actuales en la República Islámica. Sí, Raúl. Perdón, que me quedo sin voz. No te preocupes. Hacemos referencia primero a la quema de estructuras y símbolos de Estado, ¿no? Esto es una respuesta al fracaso del gobierno con el compromiso de la sociedad civil después de anteriores manifestaciones. El segundo tema es el luto público. En otras manifestaciones, los familiares de personas que habían sido ejecutadas por las fuerzas de seguridad habían sido alentadas a guardar silencio y ahora se han mostrado manifestaciones del luto público. El tercer motivo es el liderazgo de las mujeres, que ya se vio en otras protestas, pero nunca en esta dimensión. Y el cuarto motivo que destaca este análisis del New York Times es la solidaridad generalizada. Y es que pues todo empezó con el asesinato de una joven kurda, de una minoría, y ahora las protestas se han sabido transversales tanto a escala geográfica como social y étnica. Gracias, Marta, como siempre, por toda la información. Y bueno, su última revista de prensa de este año. Un placer haber compartido con usted. Y pues ya en enero o en febrero del próximo año seguramente nos vemos la cara aquí en Revista de Prensa. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Un placer. Un placer y nosotros saludamos.